Éxodo 15. Entonces Moshe y los hijos de Israel entonaron este cántico. Cantaré yo a Yahweh, porque se ha cubierto de estima y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, como sabemos, esta es la canción más extensa, pero voy a ir explicando verso por verso. Primero que todo, Moshe dice cantaré. Todo esto ya lo expliqué hace unos minutos, entonces siento que estoy repitiendo un montón, pero bueno. Y es que mi punto es que como esto lo van a editar y lo van a separar, entonces esto va a quedar solo y por ende va a tener que volver a explicar. Moshe dice, por si algo, esto fue apenas se pasó el mar de juncos, conocido como el Mar Rojo. Y entonces Moshe y los hijos de Israel entonaron este cántico a Yahweh una vez que ya pasaron el mar. Y esto se conecta con Apocalipsis 15, cuando los elegidos ya pasaron el firmamento y están sobre el mar de vidrio cantando la canción de Moshe y del Cordero. Aquí vemos el ejemplo perfecto en Éxodo 15, cuando pasan el mar de juncos, cantan la canción de Moshe. Y Moshe lo que dice es en futuro, cantaré. Entonces aquí dice cantaré porque está haciendo alusión a que el testigo como Moshe vendría y al cumplir la misión cantaría a Yahweh con los elegidos sobre el firmamento. Cantaré, futuro, yo a Yahweh, porque se ha cubierto de estima. Recuerden que Yahushua trajo la presencia de Yahweh, el camino y el favor, pero el último, el nombre, la bondad y la estima. Entonces al decir aquí porque se ha cubierto de estima, quiere decir porque ya el último cumplió la misión y ahora la estima se está manifestando. Ha echado en el mar, que son las naciones, al caballo, cuando se manifieste el falso Mesías en el mundo. Exacto, el caballo llegue al mar, a las naciones, con su jinete, el espíritu que lo monta, porque es como el caballo de Troya, que lo ven como un regalo y lo aceptan, lo reciben y hacen fiesta porque piensan que vencieron al enemigo, se embriagan con el vino de la fornicación y cuando están ebrios sale el enemigo del caballo y los destruye. Caballo de Troya. Entonces ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dice Kigao Gaasus. Vean aquí dice Gaasus. Ajá. Y digamos, si lo ven en la pantalla, los que están viendo, voy a llevar estas dos palabras, Gaasus. Ahí suena como a Pegasus. ¿Saben qué curioso? Gaasus, lo único que falta es Pegasus. Y Pegaso es el caballo, ¿verdad? El de alas. O sea, el caballo que vienen de los cielos con las nubes. Y Pegasus es el caballo de Zeus, el caballo de Zeus. Y qué curioso que si le agregamos P al inicio sería la boca del caballo. Ahora, Gazus. Lo lleva el traductor, aquí lo traducen como el orgullo del caballo. Qué curioso, puesto que son orgullosos los que adoran a. Y él es el orgullo mismo, puesto que fue el que dijo, yo seré como, porque yo soy. Orgullo del caballo. Ahora, si lo están viendo en la pantalla, vuelvo a escribir esto, pero sin los puntos de vocal que no estaban ahí originalmente. Gazus. Ahora, vean que voy a separar la Hei de Ga y la voy a unir a Sus. ¿Ok? Ahora voy a darle clic donde está el parlantito para escuchar cómo se pronunciaría eso. Jesús. De Jesús. Y eso se puede interpretar como el valle de Jesús, como en el valle de sombra de muerte, como el valle del hijo de Ginom, el infierno, el Gehinom. Aquí es Jesús, el gay Jesús. Qué curioso. Porque recuerden que la imagen de Jesús la tomaron de César Borgia, que era un homosexual. Entonces, qué curioso que aquí esté gay Jesús. Lo vuelvo a poner. Jesús. ¿Ok? Entonces, qué curioso aquí diga, entonces cantaré yo a Yahweh porque se ha cubierto de estima y ha echado en el mar al gay Jesús, ha echado entre las naciones al caballo, al falso Mesías y al jinete. Qué curioso, porque el caballo sería el falso Mesías y el jinete sería la bestia, el jinete del caballo rojo. Perdón, sí, el caballo rojo, el segundo sello. ¿Sí está claro? Entonces dice, verso 2, Yahweh es mi fortaleza y mi cántico. Bendito Yahweh, el 2. Esto quiero ver algo yo por mi lado. Vamos a ver el 2. Dice Besimrat. Ok. Y por salvación. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico. Vean cómo menciona dos cosas, fortaleza y cántico, primero y último, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y el último es el que viene a cantar como el testigo como Moshe, el cántico. Buena canción esa, esperen para que salga. Ha sido mi salvación, este es mi poderoso, a quien yo alabaré, el poderoso de mi Padre, a quien yo enalteceré. Oigan esto. Yahweh es un guerrero, Yahweh es su nombre, bendito sea. Verso 3, Yahweh Ish Milhamá, Yahweh es un hombre de guerra. Cuando Yahushua vino a dejar espada y encender un fuego
para que viniese el último y tomara la espada como el fuego consumidor y consuma la tierra, porque viene como un guerrero. Ishmil Hamá, Yahweh Shemó, Yahweh es su nombre. Dice entonces, Yahweh es un guerrero, Yahweh es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y de su ejército. Lo mejor de sus capitanes en el mar rojo se hundió. Dice mar rojo, pero en realidad es mar de juncos. Ahora, recuerden que mar de juncos, el 4, vamos a verlo por acá, esto no lo mencioné ahora. Dice Beyam Suf, aquí lo pueden ver los que están viendo la pantalla, Beyam Suf, en el mar de juncos. Si vamos al traductor, en el mar de juncos, ahí lo están traduciendo súper mal, en el agua nada más. Beyam es en el mar, ven ahí, en el mar. Y después ponemos Suf, que es juncos, ahí lo traducen como rojo, pero Suf no es rojo en hebreo. Entonces, en realidad sería mar de juncos, si lo vemos en la concordancia. No obstante, esto es Suf, juncos. Pero si traducimos la misma palabra como Sof, significa final. Entonces, el mar del final. O si decimos en vez de Yam, Yom, sería el día final, en el día del fin. Ese es el día en el que vamos a atravesar de este lado al otro mundo. Entonces, Beyam Suf echó en el mar los carros del faraón y de su ejército, lo mejor de sus capitanes. En el día último se hundió. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, como los ídolos que adoraban, que eran de piedra, de madera, se hundieron todos. Tu diestra, Yahweh, ha magnificado su poder. Tu diestra, Yahushua, ha magnificado su poder. Cuando viene la segunda manifestación, se duplica el poder que manifestó en la primera. Por eso el último viene con la doble porción. Así como el Ishua, que representa el último, tenía la doble porción de Eliyahu, que en ese caso representa el primero. Por eso Eliyahu y Elishua. Eli, Yahushua. ¿Está claro? Entonces, Eliyahu y Elishua, en contexto, ellos dos representan al primero y al último. Y curiosamente, Eliyahu vendría con el primero y con el último. Por eso Eli y Eli, con Yahushua. ¿Sí me explico? Esperen. Ok. Tu diestra, Yahweh, ha magnificado su poder. Tu diestra, Yahweh, ha aplastado al enemigo. Vean que al decir su diestra, toma en cuenta desde el hombro hasta los dedos. O sea, el primero y el último. Brazo y mano. Por eso dice, tu diestra, Yahweh, ha magnificado su poder, el primero. Por eso Yahushua dijo que tenía que ir al Padre. Al Yahushua ir al Padre, el poder se duplica. Y por eso el último viene con doble porción. Cuando Yahushua vino estaba el Padre, una porción. Yahushua va al cielo, doble porción. Entonces, ha magnificado su poder. Ahora el último dice, tu diestra, Yahweh, ha aplastado al enemigo. Por eso el último viene a sacar a Lucifer del cielo, los enemigos de Yahushua. Por eso Yahweh dice en Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, hasta que Yahweh se manifieste nuevamente como el último y haga caer a Lucifer, que es el enemigo de Yahushua, la semilla de la mujer. ¿Sí me explico? Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Ahora veamos en Samuel y en Crónicas cómo la ira en el tiempo del antiguo pacto era el mismo a Satán, pero Micael va a reemplazar a Satán para ir en contra de los que hay que ir en contra, y a eso los va a consumir su fuego, aquellos que son enemigos de Yahweh, Yahushua, bueno, de Yahushua y de su pueblo. Entonces enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca, el fuego consumidor, porque primero, en los primeros 3 años y medio la ira del Cordero, los últimos 3 años y medio la ira de Yahweh. Por eso en el sexto sello dicen, ya ha llegado el día de su ira. El soplo de tu aliento, perdón, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, ¿verdad? Cuando se separaron. O sea, recuerdan que vimos en el capítulo que decía, y un viento recio llegó y movió las aguas hasta que éstas se separaron. Viento en hebreo es ruach, que también es espíritu en español. Entonces, aquí está diciendo, al soplo de tu aliento, o sea, ese viento recio era el soplo del aliento de Yahweh. La ruaj que estaba abriendo las aguas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano, no el brazo, la mano, el fin, el último. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Yahweh, entre los Elohim? Hoy pensaba en ese verso. Mi Kamojá, ¿quién como tú? Mi Kamojá. Vean la similitud con Micael. ¿Quién como tú? ¿Quién como el poderoso? Mi Kamojá. Tal vez de ahí viene el Kame Kameha, una cosa así que decían, ¿verdad?
De hecho, mucho de eso viene de la escritura. Valor numérico aquí sería 85 más 1000. ¿Quién como tú en las alturas? Perdón, entre los Elohim. Bueno, sí. ¿Quién como tú, Yahweh, entre los Elohim? ¿Quién como tú, magnífico en pureza, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Vean que hace dos preguntas, como siempre, todo lo dice dos veces. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Primero y último. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Recuerden que la palabra terrible hace alusión a algo que es incomprensible. Entonces, para algunos va a ser literalmente terrible negativamente, para otros sorprendente. En maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Yahushua dijo, yo soy el camino, él es el redentor, el Cordero que murió por nosotros para tener misericordia del pueblo. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu apartada morada. Así como los elegidos al cruzar el firmamento estarán ahora con Yahweh. Lo oirán los pueblos y temblarán. El dolor se apoderará de la tierra de los filisteos. Yo imagino a los filisteos como, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Filisteo significa extraño, extranjero. Entonces el dolor se apoderará de la tierra de los extraños, de todos los que son extraños para Yahweh. ¿Quiénes son esos? A los que Yahushua les dijo, alejaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, sos filisteos. Entonces los caudillos de Edom, el rojo, se turbarán. A los valientes de Moab los asaltará temblor. Se acobardarán todos los habitantes de Canaán. Edom, Moab, Canaán. Edom se conecta con Samael, Moab con Heilel, y por ende Canaán en este contexto con Azazel. Moab significa de su padre. Yahushua le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre, Hasatán. Y Edom es rojo, Edom es Esaú, y el ángel de Esaú era Samael. Y Canaán era la tierra que Yahweh nos prometió, con el nombre del que fue maldito por Noaj. Así como Azazel es el que va a venir a este mundo como la abominación desoladora, el Cristo del mundo, de la tierra, que Yahweh nos prometió a nosotros. Pero él que es como Caín, como Canaán, el que trata de humillar va a terminar siendo humillado él mismo. Se acobardarán todos los habitantes de Canaán. Que caiga sobre ellos temblor y espanto ante la grandeza de tu brazo. ¿Ven ahí la diferencia? Ahí dice claramente tu brazo, ante la grandeza de Yahushua HaMashiach. Que caiga sobre ellos temblor y espanto ante la grandeza de tu brazo. Qué curioso eso, porque es como un hombre que hace, demostrando el músculo. Todo el mundo, ¡ah! Que caiga sobre ellos temblor y espanto ante la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra, porque son como esas piedras a las que adoran, esos ídolos que tienen boca y no hablan. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás, porque somos como árboles, como dice Hebreos 13:15, que debemos dar fruto de labios que confiesan su nombre. Y los árboles son los elegidos en Apocalipsis, que tienen el sello del poderoso vivo. Recuerdan, por eso el ángel en Apocalipsis 7 dice, no toquen a los árboles hasta que hayamos sellado a los elegidos. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Yahweh, tu morada, en el lugar apartado que tus manos, oh Yahweh, han afirmado, como dijo Yahushua, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Ese es el lugar apartado que las manos de Yahweh afirmaron, porque él es la roca fuerte, piedra angular. Y dice el último verso de la canción de Moshe, Yahweh reinará eternamente y para siempre, bendito sea. Yahweh reinará eternamente por medio del primero que da la vida eterna y para siempre por medio del último que lo confirma, el pacto. En Daniel 19, cuando el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, Yahweh hizo que las aguas del mar se volvieran contra ellos, mientras los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. En este verso hay algo muy poderoso que en la escritura original hebrea se puede notar, sin embargo hoy en día ya no tanto. Pero vean aquí que dice, Yahweh hizo que las aguas del mar, recuerden eso, del mar, se volvieron contra ellos mientras los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Entonces tenemos del mar y el pueblo pasando en seco en el medio de esas dos partes que dicen mar. Entonces cuando se escribe en hebreo está Yam y aquí está Yam y en el medio el pueblo pasando en seco. Entonces gráficamente se puede ver en hebreo el pueblo pasando en medio del mar, que se partió en dos. Las aguas del mar, Mei Hayam, y al final Hayam, ¿verdad? No en inglés, que sería yo soy. Hayam, el mar, que también eso se podría, o sea, Yahweh tan perfecto que no lo dudaría,
porque Yahweh dijo, yo seré el que yo seré. Hayam, Hayam. Y en el medio el pueblo pasando. Entonces, tenemos aquí Hayam, el mar. Y al final, Hayam, el mar. ¿Y qué está escrito en el medio en hebreo? Porque vimos en la traducción en español incluyó más palabras. La forma en que lo tradujeron incluyó más palabras en medio de mar y mar. Pero en hebreo tenemos mar a la derecha, mar a la izquierda. ¿Y qué dice en el centro? Y los hijos de Israel caminaron en seco en medio. Esto que acabo de decir está en medio de dos palabras, mar y mar. ¿Está claro? Poderoso, ¿verdad? Hayam tiene el valor numérico 55, que es el mismo valor numérico de Na, como Hoshiana, sálvanos ahora. Recuerdo, Hoshiana, que dicen Osana al hijo de David. Es Hoshiana, sálvanos ahora o sálvanos por favor. La misma palabra para ahora es por favor. Bendito Yahweh por eso. Hayam 55 y 55 como ahora, por favor, y en el medio salvándonos. Otra forma, 55 más 55, 110. La edad a la que murió Moshe y a la que murió Yahushua Ben Nun. O sea, primero y último. ¿Sí me explico? Y en el medio, lo que acabo de decir, que simplemente voy a ir a ver rápidamente el valor numérico en nuestra calculadora. 1417 será el valor numérico de, y los hijos de Israel caminaron en seco en medio. 1417. ¿Quién sabe qué pasó en el año 1400? Entonces, continúo. 19 era ese. Continúo 20. Entonces Miriam, la profetisa, bendito Yahweh como la llama, profetiza, ve el honor que le da. ¿Y por qué era la profetisa? Porque profetizó que iban a ser Moshe. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, qué curioso que no dice hermana de Moshe, como Moshe estando en un nivel diferente en ese momento. Miriam, hermana de Aarón, pero en el sentido literal es porque Miriam profetizó que Moshe iba a nacer cuando solo estaba como hermana de Aarón, que todavía no había nacido Moshe, el profetizado. ¿Sí me explico? Entonces la hermana de Aarón, cuando solo era hermana de Aarón, fue cuando era profetisa, porque profetizó de Moshe. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Y Miriam repetía, cantad a Yahweh. Entonces Moshe dijo, cantaré, porque estaba profetizando a futuro. Moshe que está aquí solito en el verso. Entonces Moshe y los hijos de Israel. No dice Moshe, Aarón y Miriam. No, Moshe dijo, cantaré solo, como cuando Yahweh dice en Isaías 63 que se vio solo y no había nadie con él que lo ayudara de entre las naciones. En Isaías 63 cuando viene como el último, testigo como Moshe. Pero Miriam menciona también a Aarón, el verso. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, que ahí se puede ver también como los muchos, por ejemplo, tomó un pandero en su mano, porque recuerden que Aarón fue el que hizo el becerro de oro, curiosamente. Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas y Miriam repetía, cantad. O sea, la canción de Miriam fue para ese momento la de Moshe futura, ¿verdad? Por eso cantó en futuro. Cantad a Yahweh porque se ha cubierto de estima, lo mismo que dijo Moshe. Ha echado en el mar a Jesús, ha echado en el mar al caballo y al jinete, dice el 22. Moshe hizo partir a Israel del mar rojo, del mar de juncos. Partir, ha partido el mar, ahora hizo partir a Israel, a salir de ahí. Moshe hizo partir a Israel del mar de juncos. Salieron al desierto de Shur. Shur significa un paso. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Uf, qué fuerte. 3 días es el máximo que se puede pasar sin tomar agua. Y es fuerte. No sé si alguno aquí ha hecho un ayuno de 3 días sin comida y sin agua, que es el ayuno de Esther. Sí, bueno, bendito Yahweh, es fuerte, ¿ah? No tomar agua por 3 días se vuelve fuerte. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Qué curioso, 3 días como los 3 días que el agua estuvo muerto. Por ende no lo hallaron a Yahushua esos 3 días que lo buscaron después de la muerte. ¿Sí me explico? ¿Y cuándo fue eso? Después de salir de Egipto, que fue cuando mataron al cordero. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora, no está diciendo, ¿verdad? O sea, y quiero decir esto no quitando de la posibilidad de que hayan ayunado de agua 3 días, pero también podrían tener un poco de agua que les sobraba y que se les gastó y en esos 3 días no encontraron para rellenar, ¿verdad? O sea, también hay que... Pero la forma que está escrito es para entender el hecho de que Yahushua, el agua de vida, no estaba por 3 días. Entonces, recuerden que Shur, acabo de decir, ¿verdad? Fuego como hijo de hombre en el 6º milenio para ser cabeza de congregación. Eso es letra por letra, Shur, el muro. Por eso también el último viene con muro que protege y separa. Y Shor, la misma palabra, pero pronunciada Shor, es becerro. Y el último viene como el becerro que matan en Yom Kippur para expiación por el becerro de oro. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará, ¿verdad? Llegaron a la amargura después de 3 días de no beber agua.
y andar dando pasos, sure. Y también por si algo, ¿verdad? Recuerden que la huida es de 7 días, fuerzas, en caso de que no encuentren agua los primeros 3. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber las aguas de Mará. Qué particular, porque Yahushua es el que murió para redimirnos y estuvo muerto por 3 días. Anduvieron por el desierto sin hallar agua, llegaron a Mará. Entró la apostasía después de Yahushua y se dio la iglesia católica que empezó a adorar a María, Mará, y trajo amargura por medio de la falsa doctrina. Entonces ahora uno cuando nace, ¿verdad? Cuando nací, a mí me llevaron a la iglesia católica y encontré amargura. Entonces llegaron a Mará, pero no pudieron beber las aguas de Mará. Uno trata de tomar la doctrina y no se puede, porque es mentira, es falsa, es engañosa. De lo peor. No pudieron beber las aguas de Mará, que se representa la doctrina de la apostasía, que hacen beber al mundo, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Oigan, el pueblo se puso a murmurar contra Moshe. Entonces, después de que le habían creído el capítulo anterior, 3 días después, otra vez estaban este Moshe que nos sacó para matarnos. No sé por qué no estábamos en Egipto. Ahí teníamos agua. El pueblo se puso a murmurar contra Moshe, diciendo, ¿qué hemos de beber? Entonces Moshe clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol, que es un árbol en hebreo, etz, que es la misma palabra que se utiliza para decir madero. Como dice Deuteronomio, maldito el hombre que es colgado de un etz, refiriéndose a cómo Yahushua se convertiría en maldición para darnos bendición, porque a él lo colgaron de un madero. Entonces, aquí dice, entonces Moshe clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un madero, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces a uno le dan la doctrina cristiana, que es el agua de Mará, y uno la lee y le amarga la vida. Pero Yahweh le dice, no, un momentito, meta en la ecuación el sacrificio de Mashiach y Yahushua, y de repente esa enseñanza se vuelve dulce. De repente la empiezas a entender y la puedes beber libremente. ¿Está claro? Una vez que Moshe metió el árbol en el agua. Yahweh le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. O sea, Moshe como el último, Yahweh le revela al primero, Yahushua, para que él lo mezcle con la doctrina que tenía y de repente ahora tiene la doctrina verdadera para beber el pueblo. ¿Está claro? Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Les dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahweh, vean que no dice la palabra, aquí se está refiriendo al último, el buen pastor. Si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Bendito sea, y que así se manifieste en la vida de todos nuestros seres amados que puedan estar pasando por alguna enfermedad, o en la vida de cada uno de nosotros que puedan estar pasando por una enfermedad, alguna condición X que de fijo Yahweh la permite para prueba en aquellos que le adoran y le siguen, y Yahweh sabe el tiempo perfecto para esa sanidad, así que nada más perseveren hasta el fin. Como dice la escritura que el reino de Yahweh le pertenece a los violentos y solo los violentos lo arrebatan. Arrebaten esa sanidad creyendo hasta que sean sanos, incluso si es el día de la transformación. ¿Sí me explico? Si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Verso 26. Verso 26, curiosamente, y en hebreo al final dice, Yahweh Rofeja, tu sanador, de Rafael, ¿verdad? El poderoso sanador. Yahweh Rofeja. Después llegaron a Elim. Elim es una palabra que también se traduce como poderosos. Entonces vea qué curioso, llegaron al lugar de los poderosos, que se puede interpretar como una vez pasando el firmamento, ya vamos a estar como poderosos, pero también en el aspecto de este mundo, habiendo pasado después de Yahushua, el pueblo se encontró con un montón de falsos poderosos, los ídolos. Elim, el impío que se va a manifestar en el fin. Después llegaron a Elim. Ven, vamos a ver Elim aquí en hebreo al final. Elim dice palmas. Cuando decía, ¿quién como tú, Yahweh, entre los Elohim? 11. Vean aquí, mi kamoja ba Eilim. ¿Quién como tú entre los dioses, entre los Eilim? Entonces ahí pueden ver que la pronunciación Eilim también hace alusión a Elohim. Y por eso lo que dije hace un momento con respecto a los ídolos o con respecto a los elegidos una vez en el cielo serían como Elohim. Pero en este caso, Eilim se refiere a un lugar que se llamaba Palmeras, porque recuerdan que ahí encontraron 72 palmeras. Dice, entonces, después llegaron a Eilim, donde había 12 fuentes, dice 72 porque metí a los otros dos, estoy acostumbrado por Micael y Heilel, pero eran 70 porque representan las naciones, donde había 12 fuentes que representan las 12 tribus, y por ende representa a los 144,000, que son como poderosos, ¿ok? De las 12 tribus, 12,000 de cada tribu.
y todos tienen a Yahushua, por ende se convierten en fuentes de agua viva. 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Los justos crecen como las palmeras, dan fruto como las palmeras, perdón. Crecen como el cedro, dan fruto como la palmera. Entonces, 70 palmeras, ¿por qué? Porque representan los muchos que están entre las naciones, que son 70 naciones después de Babel. Entonces, 70 naciones donde están los justos, que son como palmeras. ¿Está claro? Entonces, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes, los 144,000, y 70 palmeras, los muchos. También se puede ver como Israel y las naciones, por supuesto, pero al decir palmeras se refiere a justos de entre las naciones. Exacto. Ya sea los muchos justificados por su fe en la muerte y resurrección del Mesías, o las naciones justificados por el corazón que da testimonio a favor de ellos porque amaban al prójimo como a sí mismos, por ejemplo. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Está claro? Ahí ya estando junto a Mashiach, los pocos y los muchos por la eternidad, como Elim, como poderosos, habiendo vencido a los falsos de Elim, a los falsos poderosos de este mundo.